El día de ayer estuvimos revisando temas que son realmente importantes para el desarrollo de nuestra identidad. Si ustedes se acuerdan, el primer concepto que vimos fue el concepto del gobierno del Señor, ¿cierto? Y aprendíamos que si queremos a la Biblia como método para desarrollar nuestra identidad, va a ser pertinente que entendamos que el Señor es quien gobierna, ¿de acuerdo? Y esta cualidad la veíamos en los patriarcas con uno de los que realmente en un principio no aceptaba el gobierno del Señor y después aceptó el gobierno del Señor. Veíamos que era un varón que todo el tiempo estaba afanoso, todo el tiempo estaba ansioso, todo el tiempo estaba preocupado por buscar hacer su voluntad, por lograrlo, por desarrollarlo, por estar en el éxito, por parecer que está hasta arriba, por sobrevivir, siempre preocupado por todo eso, hasta que el Señor se le aparece y le dice, ya no más. Y veíamos cómo le decía, póstrate, conoce tu posición, y decía, no me voy a postrar hasta que el Señor lo postró. Estamos hablando de qué personaje, ¿se acuerdan? Jacob, exacto, y justo a él le cambian el nombre y le dice, tu nombre será Israel, el que es gobernado por Dios. Eso significa la palabra Israel, ¿no? Y luego después entendíamos, ya cuando resolvimos que, bueno, si queremos el método de la Biblia y nuestra identidad en la Biblia, pues vamos a necesitar, por supuesto, entender que el que gobierna, pues va a ser el Señor con todas las de con toda la extensión de la palabra, ¿no? Y luego después vimos el concepto del propósito, ¿cierto? Y cuando veíamos el concepto del propósito, veíamos que sí existe un propósito cuando el Señor da identidad, ¿sí? Y eso es algo que veíamos perfectamente con personajes como Moisés, que tenía dos tareas, como Josué, que tenía dos tareas, y la tarea de todo Israel, ¿cierto? ¿Cuáles eran las dos tareas de Moisés, se acuerdan? Liberar al pueblo, exacto, Cari, y la otra, no, repartir el territorio, a él no le toca todavía. En la ley del Señor, ¿cierto? Y hasta les puse un video donde está tronando todo el monte Sinaí y toda esa parte, ¿no? Bueno, él es el propósito de Moisés, ¿cierto? Moisés conoce su identidad y desarrolla un propósito. Y luego vimos a Josué. Josué conoce su identidad y desarrolla su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Josué? ¿Se acuerdan? Exacto, conquistar la tierra prometida y luego después repartirla. Acuérdense que dijimos como conquistar y repartir, como si fueran cartas, para que no se les olvide. Y ahí están sus propósitos, es evidente y notorio, ¿no? Después de eso, nos dimos cuenta que Israel también tiene un propósito. Es decir, el Señor no solo te llama y te deja como a la deriva, como si fueras una barquita que va a la deriva. El Señor sí tiene un propósito para las personas a las que Él llama. Sí hay una razón de ser, sí hay un para qué, ¿de acuerdo? Y también hay un qué, y también hay un cómo, y también hay un cuándo, ¿sí? La necesidad y que veíamos de Israel es estar dentro de ese círculo rojo, que es cuando son, pues, en esta transición, cuando están en la transición de ser una gran familia, ahora ser un pueblo organizado. ¿Sí? Veíamos que ahí se les otorga el propósito y el Señor les pregunta, ¿ustedes quisieran ser mi pueblo? En lugar de que sean una gran familia, quisieran ser un pueblo, el cual es mi gran tesoro, mi especial tesoro. Y la nación dijo sí. Entonces, ese iba a ser el propósito de Israel, ser gobernados por Dios. ¿Y cuál iba a ser su código de vida? Aprendíamos la instrucción del Señor, los mandamientos. Entonces, también había un propósito, sí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el capítulo donde les contaba que es donde arranca Israel ya como un pueblo? Éxodo 20, ¿de acuerdo? Éxodo 20 podría ser el capítulo donde se conocería como la fundación de la nación de Israel. Yo sé que existe la fundación del Estado de Israel en 1948 y existe cuando Israel vuelve, o sea, sí, sí es cierto, porque no voy a decir que no. Sin embargo, si hablamos de cuando por primera vez a esa masa de gente se le va a llamar el pueblo de Israel, el pueblo elegido por el Señor, es en Éxodo 20. ¿Cierto? Este punto es un punto importantísimo de inflexión. Ya no son una familia gigantesca. Ahora Israel ya no solo es el papá de todos ellos, ahora Israel es el nombre que van a portar todos ellos. Y en ese nombre dijimos que estaba guardado, almacenado, ahí está escrito, revelado incluso, su propósito, ser gobernados por Dios. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, vayamos a nuestro siguiente fundamento y es entender el concepto de la fidelidad. ¿Sí? Una ocasión que entendamos nuestra identidad con todo esto, vamos a necesitar tener y tomar en cuenta muy importantemente el concepto de fidelidad, ¿sí? Y hay una frase importante aquí que les quise poner. Al final les voy a revelar en dónde está escrito y la frase es así.
donde tú mueras, yo quiero morir. ¿Qué les parece eso? Está bien intenso, ¿verdad? Imagínate que alguien te diga eso, tu esposo que te dijera eso, tu esposa, es intenso, es algo que de verdad es más allá de la pasión y del drama y de la emoción. Esto tiene que ver con convicción así profunda, de hasta la muerte te voy a ser fiel, hasta la muerte me quedaré contigo. ¿Sí? Les quiero contar alguna historia que viene justamente de esto, que parte después de la época donde Josué estaba. ¿De acuerdo? Todos ustedes tienen esto, ¿de acuerdo? Y vamos a partir justamente de aquí. Cuéntame. Josué es José, ¿verdad? No, Josué es diferente a José. Bueno, el soñador era José. Ujú. Y este es Josué. Y el Josué es después. Después de José. Vamos a llamarle con su nombre. Mira, su nombre en hebreo te puede ayudar. Joseph es el soñador. Joseph. ¿Sí? Y este Josué, ayer les conté rapidito que su nombre en hebreo es Yehoshua. Ahí ya sí suena diferente, ¿verdad? Yosef y Yehoshua, sí, sí suena diferente. Diferente en español que es, solo le agregas la U, ¿verdad? José y Josué, pues está un poquito como que te lo confundas fácilmente, ¿no? Pero sí, ahí está. Primero fue José, si te puedes imaginar esto, Carmen, José es de las casas paternas. Josué es hijo de las casas paternas. ¿De cuál casa paterna? De Efraín, ¿sí? Mm. Entonces son generaciones muy diferentes. Josué es la salvación de Dios. Ajá. Sí, ¿verdad? Aquí, mira, aquí está mal. Que viene de Moisés. Aquí está equivocado. Ahorita te lo corrijo. Pero sí, Josué es la salvación del Señor. Gracias por decirme. Y José es hijo Jo- también es hijo De Israel. de sí, José Ujú, es Egipto. ujú. José es el que se fue a Egipto, el que soñó. Exacto, el que dio el pan. ¿Se acuerdan que platicamos todo eso exactamente? Josué es el que lo echó Josué es el conquistador. ¿Sabe qué les va a servir un montón? Que vean las series bíblicas.net. Las que son como novelas brasileñas. Pero les va a encantar así de verdad aventarse eso. Se las voy a mandar. Series bíblicas. Es más, en el Linktree que le está circulando por ahí, ahí está, yo las colgué. La serie de Moisés y la serie de Josué y la serie de José. Perdón la confusión. No, no sé. Moisés, Josué y José. Todas tienen serie, todos ellos tienen serie. Y son unas novelas brasileñas bien buenas. Están muy bien grabadas. Están muy buenas. De Moisés o en cuál. Aquí está mal. En el Linktree, ahorita se los mando, si no. Ahorita se los mando. .net, exacto. Hay un montón de series, están muy buenas, la verdad. Y ahí te vas a involucrar con el actor, por así decirlo, con el personaje, y ya vas a entenderle bien a su historia y nunca te vas a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces, sí es bueno que ya se empiecen ustedes a involucrar con series, con contenido así, con tal de que, por otra parte, también se estén como que confirmando estos hechos. ¿De acuerdo? Por supuesto, lo mejor va a ser que se pongan a leer la Biblia, ¿sí? Y les voy a pedir un favor, agarren por favor todo el mundo su Biblia ahorita, ¿sí? Y quiero que vengan conmigo a Génesis 32. Ayer justo estábamos en este capítulo, ¿cierto o no es cierto? Génesis 32 en la lucha de Jacob con el ángel, ¿cierto? Y luego después tienes en Génesis 33 que Jacob se reconcilia con Esaú. Vean los títulos, ¿sí? En el 33 yo ya tengo que Jacob y Esaú se reconcilian. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que según lo quería matar y al final dijimos que no le iba a matar ni siquiera? Bueno, después vámonos por favor vengan conmigo por favor, hasta el 37. Ayer yo les conté la historia de que José es vendido por sus hermanos. Génesis 37, por favor. Ahí en el 37 ustedes van a poder ver cuando José es vendido por sus hermanos. Lo que ayer les conté como una historia de película, con imágenes de película, pues no nace de la película, nace de la Biblia. Entonces, si ustedes quieren comprobar lo que yo les estoy diciendo, lo mejor va a ser por encima de cualquier serie, por encima de cualquier plática o comentario mío, va a ser que se pongan a leer. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, hasta el 40. Y ahí está en el 40 cuando José interpreta los sueños del panadero y del copero.
¿sí? Entonces, la verdad es que si tú te fijas, ahí está en el 41, dice, aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces, ¿sí existe eso en la Biblia? Por supuesto que sí. Y aquí estamos teniendo la referencia raíz u original de lo que estamos diciendo. Vengan conmigo al 41 y yo tengo José interpreta el sueño de Faraón, ¿cierto? Sí. Y luego en el 41:37, yo tengo José, gobernador de Egipto. ¿Se acuerdan que le dije que era el segundo en el trono? Y le contaba a Luke que si alguien quería hacer una estatua, primero le venían a decir a José. Eso, por supuesto, no va a estar en la Biblia, porque fue un comentario mío para que me pudieran entender que estaba en segundo al mando. Pues seguimos, por favor, y luego vengan conmigo hasta el 45. José se da a conocer a sus hermanos, ¿sí? Y es cuando les dijimos que ya llegan allí, ¿de acuerdo? Y luego en el 46, miren el título. ¿Qué tienen ustedes de título en el 46? Génesis 46. Jacob viaja a Egipto. ¿Quién es Jacob de José? Su papá. Entonces, cuando ves eso, dices, ah, pues sí se vino de Egipto, perdón, de Canaán a Egipto a vivir. Pues porque aquí había comida, me explico. Y estaba su hijo de gobernador, pues claramente lo iba a mandar traer, ¿no? Vengan conmigo, por favor, al 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Se acuerdan que les expliqué con las manos qué pasó ahí? Las cruza. Ahí lo van a poder leer eso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué creíste que te iba a chocar la mano, no? Ok. Luego nos vamos, por favor, al 50, 10, 15, perdón, 50, 15. En el 15 yo tengo el título Muerte de José, ¿sí? Ahí van a poder saber qué pasa al final de Génesis. Ese es el último capítulo de Génesis y es la muerte de José. José le dice a sus hermanos que cuando, a sus sobrinos, a sus hijos, y les dice, cuando se vayan de este país, porque se van a ir, no dejen mis huesos aquí. O sea, llévense mi cuerpo, mis restos, ¿no? Y se cree muy probablemente que a José lo momificaron como los egipcios, porque acuérdense que era como un faraón. Entonces, merecía ese honor, me explico, de todo eso. Entonces, por eso decía, pues mis huesos van a estar conservados para ese entonces como momia. Llévenme, no me dejen aquí, o sea, yo no quiero que mi cuerpo y mis restos descansen aquí. Hay que recordar que había mucho este tema de fue sepultado con sus padres. Mucho, mucho esta parte de en el mismo terreno, junto a sus padres y toda esa parte. Vean, No dice, porque el versículo dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dice que lo llevaron. no, sí aparece en Éxodo. Sí, justo sí aparece, ajá, que dice que llevaron sus huesos sí, sí sale, es precioso. Mira, vengan conmigo, por favor, en el 2, Éxodo 2, 11. Y en el 2:11 aparece que Moisés huye de Egipto. ¿Se acuerdan por qué les dije que huyó de Egipto? Porque había matado a un egipcio, ¿cierto? Entonces ahí es donde les digo que la historia se confirma, ¿de acuerdo? O de donde nace la historia. En el 3, Éxodo 3, Dios llama a Moisés. ¿Se acuerdan que les conté que los llamó desde una zarza ardiente y que ahí estaba escuchando su voz? Eso es en el 3. En el 5, Éxodo 5, Moisés y Aarón ante Faraón. Aarón iba a ser prácticamente el portavoz de Moisés, ¿sí? Y luego después vénganse conmigo al 8 y empiezan en Génesis, en Éxodo 8 y desde el 7:14 empiezan las plagas. La plaga de sangre la primera, la plaga de las ranas la 2, la 3 en Éxodo 8:16 está la plaga de piojos, la plaga de moscas. Yo no tolero las moscas, de verdad. La del ganado en el 9. ¿Están conmigo? ¿Van todos igual? ¿Sí? Voy en la plaga número 5. La plaga 6 era una plaga de úlceras. La plaga 7 es en el 9:13, que es la plaga de granizo. ¿Sí? Ahí perfectamente, ya después te voy a explicar más, pero puedes cambiar perfectamente la palabra, perdón, plaga por juicio. El juicio con granizo, el juicio de las ranas o el juicio con ranas, ya después entenderemos mucho mejor por qué. Porque tú dices, la plaga de granizo, ¿cómo una plaga de granizo? ¿Verdad? En el 10 está la plaga de las langostas, ¿de acuerdo? En el 10:21 la plaga de las tinieblas. Y en el 12 yo tengo de título la Pascua, ¿sí?
Ya después, cuando llegue esta temporalidad, si estamos todavía reuniéndonos, que yo anhelo y oro que sí, platicaremos y tendremos una clase específica de la Pascua, que es por allá de marzo, abril. Por juicio. Juicio con ranas, juicio con sangre, juicio con oscuridad. ¿Sí? Por ejemplo, la oscuridad era una cosa interesante porque era un juicio al dios Sol, al dios Ra. ¿Me explico? Entonces, cada una de las plagas respondía a una de las cosas que Egipto estaba provocando contra Israel, ¿no? Con los dioses paganos. Y luego ya después aparece en el número 12:21 la muerte de los primogénitos, ¿cierto? 12:29, perdón, muerte de los primogénitos, ¿cierto? Que sería La número 10. los primogénitos. Ujú, Ah, ok, sí. ujú. Cuando bebí. Cuando mueren, no, no, no. Los varones, aunque fueran adultos, varones primogénitos que hayan abierto matriz, ¿sale? Sí, lo de los bebitos lo mató el faraón tiempo antes, ¿sale? Ya después que vayamos a ver esta historia específico, vamos a ver justo todos estos detalles. Es muy bonito y muy sorprendente y se ve la mano de Dios con mucha fuerza, ¿sale? Vengan conmigo, por favor, al 14, Éxodo 14. Yo tengo de título, Los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerdan que les conté qué porción habían cruzado? ¿Por cuál playa habían cruzado muy probablemente? Nuweiba, exacto, esa playa que está ahí. Imagínense poder visitarla, ¿no les gustaría? Nada más así a ver de que, aquí. Y a ver y si no, pues nos metemos a la playa. Ok, y luego en el 16, ¿se acuerdan que les conté que si tenían hambre Dios les daba maná? En el Éxodo 16. Ahí está también, justo, ¿de acuerdo? Y luego después vengan conmigo en el 19, Éxodo 19, Israel en Sinaí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cómo les puse un video de eso? Entonces, ahí sigues en la historia. ¿Sí? En Éxodo 20, tú te vas a dar cuenta que están los 10 mandamientos. Ayer les puse un video justamente de eso, ¿de acuerdo? Y sigue avanzando y avanzando y avanzando. Después de Éxodo 21, 22 y hasta el 32, hasta el 32 son instrucciones de Dios a Moisés para el pueblo, ¿sí? En el 32 aparece lo del becerro de oro que también les conté un poquitito ayer, ¿de acuerdo? Sigue avanzando y toda esa parte siguen más instrucciones del Señor en todo Éxodo, ¿de acuerdo? Todo lo demás es instrucciones y nos están contando que construyen un tabernáculo, ¿sí? Un tabernáculo, la verdad es que suena acá potente, pero más bien se le conoce mucho mejor y es mucho más tranquilo decirle la carpa de reunión, donde se reunía el Señor y el pueblo también. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que en lo más profundo del tabernáculo, de esta carpa de reunión, estaba el arca, que estaba cubierta por una tapa, que era el propiciatorio, ¿de acuerdo? Estaba encerrada por una cortina y nadie podía pasar, ¿de acuerdo? Pero ahí se ponía una nube, ¿de acuerdo? Que indicaba que era la presencia del Señor mismo. Entonces, cualquiera que entraba, ¿de acuerdo? Con pecado, con algo en su corazón, literalmente dice que eso arranca el pecado, pero el portador muere. Por eso el Señor es fuego consumidor, es justicia pura, es santidad en su máxima expresión. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien se presentaba de forma incorrecta, ¿qué provocaba? Que eso se le arrancaba, o sea, se le arrancaba, pero era tan violento que la persona moría. Entonces era una cosa de mucha santidad. Todo eso que pasaba, moría. O sea, le arrancaba el pecado, imagínate para que lo entiendas así. O sea, el pecado salía huyendo pero eso mataba al portador del pecado, cuando no lo confesaba, cuando no había pasado el proceso de purificación correcto. Eso lo dice la Biblia. Ujú. ¿Crees que eso en donde se manifieste ahora en un templo o en una iglesia? No, no, no va a ser así porque el Señor menciona después, por eso está bien bonito que de verdad sigamos estudiando, porque va a generarse mucho sentido sobre qué hacemos hoy. O sea, si se supone que Dios es tan violento, entonces, ¿cómo nos deja con, o sea, qué hacemos, no? Y la respuesta es no, porque el Señor dijo con toda certeza que Él no más quería templos hechos por manos de hombres. Él no iba a estar allí. Él dijo, yo quiero templos hechos con piedras vivas. Así dijo, piedras vivas.
hablando de nosotros. Dijo, yo quiero habitar en ellos. ¿Me explico? Por eso les digo que el método de la Biblia es un método muy, muy potente, porque la verdad es que cuando el Señor habita el cuerpo de alguien, genera restauración y progresión por mucho. Amén, exactamente. Entonces, la cosa es entender que el Señor quiere habitar en ti y sí requerimos estar listos para que el Señor habite en nosotros, ¿sí? Hay una cosa que Jesús dijo muy preciosamente, dijo, es poner vino nuevo, pero no pones vino nuevo en odres viejos. ¿Sabes qué es un odre? Un odre es como una cantimplora, pero de piel, ¿sí? Que se lo tomaban así. Entonces dice, tú no pones odre nuevo a macerar, a fermentar en odres que sean viejos. No va a aguantarlo. O sea, si el vino lo dejas fermentar en odres viejos, va a romper al odre. ¿Me explico? Por la acidez que se va, o sea, no puede. Entonces tú dices, tú pones vino nuevo en odres nuevos. Entonces todo este curso es el inicio de un proceso de renovar nuestra vida para hacer odres dignos, depositarios dignos de su presencia. ¿Sí? Esto a lo mejor, y es una cosa que les quería dedicar y quisiera hacer a lo mejor, luego soy bien emocional y como medio clavado, ahí disculparán, pero me refiero a lo siguiente. Esto es solo el inicio de algo que si ustedes quieren, pero sobre todo, si el Señor quiere, esto puede ser muy avasallador. O sea, esto es lo más fácil. Esto es una cosa que dices tú, eso se acaba en 2 días, 2 días se acabó. Pero toda la instrucción que viene cuando tú adquieres esta identidad es una cosa interminable. Yo sigo aprendiendo y sigo desarrollando y hay contenido por mucho. ¿Me explico? Por ejemplo, ayer mencionábamos un poquito del Apocalipsis y ahora que estamos estudiando esto y el templo y quiénes somos y el Señor y su habitación y que hay mucho más por ver. Entonces, si me preguntaran un consejo, ya sé que no me lo están pidiendo, pero si me pidieran un consejo, yo les diría, de verdad, crucen el umbral. Este es el umbral. Crucen el umbral y si hablo de las cosas prácticas, lleguen directo al discipulado. Ahora sí, después de esta vez que recorrimos todo esto, vamos a ir directo al discipulado. El que quiera venir, pues yo voy, o sea, yo vengo, o sea, yo no tengo problema, pero siguen muchas cosas por ver. ¿Me explico? Pero necesitamos pasar por esto. Yo sé que ayer le decía justo a Bere, como, sí, ya sé de qué trata la historia, ya sé qué va a decir, pues ya la acabo de ver, ya sé. Y luego a veces ya veía que algunos se ponían como así, como, pero les prometo que si tú no dominas esto, irnos a otro lado nos va a hacer de verdad desertar. Se los digo de corazón. Si ustedes no dominan esto, los va a hacer desertar. Y no quisiera eso. Entonces yo voy a hacer mi parte, lo necesario para que esto quede claro. ¿Sale? Y si queremos seguir y adelante, van a necesitar tener esto bien claro. Y les prometo, se los prometo, cuando allá les intente llevar y vayamos a hacer con asociaciones y les diga la referencia tal, su rostro va a ser como, de, no me acuerdo. Muchas veces lo vi con muchos alumnos que decían, ya me lo sé. Bueno, vamos a la parte del que sigue. Y luego le decía, bueno, aquí te acuerdas. No me acuerdo. Entonces es muy gracioso. Entonces aprovechen ahorita que estamos en esto, porque con ustedes, así en esta temporalidad próxima, no lo vamos a volver a ver. ¿Sale? Ya para terminar, lean conmigo, por favor, en el 40, donde está Moisés que levanta el tabernáculo. Estoy hablando de Éxodo. Y Éxodo solo tiene 40 capítulos, ¿de acuerdo? Yo tengo y luego mi portada de Levítico, ¿cierto? Es el perrito. Es Levítico, ¿cierto? Y en Levítico, la palabra Levítico, ¿de qué palabra creen que viene? Mira, de los levitas. Entonces, este libro se llama Levítico porque podría llamarse perfectamente como Asuntos de los Levitas, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar todo lo relacionado con todas las tareas de los levitas. ¿Sí? De todas las tareas de los levitas. ¿Ok? Entonces tú vas a decir, ay, tanto sacrificio, tanta ofrenda, tanto animal muerto y tanta cosa. Bueno, pero te aseguro que eran mecanismos que el Señor iba a utilizar. ¿Es interesante estudiarlo? Sí, yo tengo un estudio a la mitad de este de Levítico. Igual les puedo pasar todo lo que llevo de Leamos Juntos la Biblia, que es otro proyecto que estoy trabajando a la par de todo esto. Es muy bueno. De hecho, se los voy a pasar. Y llevo una parte de Levítico y les se van a dar cuenta cómo sí tiene sentido, a pesar de que es como pesadito leerlo. Y como que rutina, o sea, como otra vez lo mismo. Lo cocerás con sal y le pondrás 2 efas de flor de harina y le pondrás aceite encima. Es como tanto, tanto procedimiento, pero era para los levitas. Este capítulo, este libro es solo para ellos. Entonces, ya que quedó claro, avancemos por favor a Números, ¿de acuerdo?
es el siguiente libro. Y Levítico Ujú, por Moisés. correcto. Génesis hasta Deuteronomio es Moisés el autor, ¿sí? Entonces yo tengo números, ¿de acuerdo? Y números nos va a contar, vean el capítulo 1 de números, yo tengo el título Censo de Israel en Sinaí. Entonces le ponen números porque me van a contar sobre los censos, los números de Israel, ¿de acuerdo? Y bueno, números es también de historia, nos va a contar historia de lo que pasaba. Hay que recordar que desde que salen de Egipto, escuchen esto que les voy a contar, desde que salen de Egipto hasta que entran a la tierra prometida, pasan 40 años, ¿sí? Entonces, el que tenía un año cuando salió de Egipto, cuando llegue a la tierra prometida, ¿cuántos años va a tener? 41, correcto. Porque tiene un año desde 41. Ah, broma, es un chiste. Va a tener 40 años, ¿me explico? Y el que tenía 40 años ahora tiene 80. Y el que salió con 80 años ya se murió. Ya viviendo. ¿Se fijan lo que quiero decirles? Entonces, Dios dice ninguno de ustedes. ninguno de ustedes, pero realmente era porque fueron pecadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Toda esa generación que había salido, pues la verdad es que traían, como lo que les decía, el corazón estaba repleto de Egipto. Dice que como que se olían a Egipto. O sea, ellos querían seguir teniendo esa esencia, ¿no? Entonces, hasta que murió esa generación es cuando ya entraron. Pero bueno, todos números son literalmente historia. Si ustedes se fijan, vean los títulos. Mira, por ejemplo, vean números 9, por favor. Yo tengo en el 9 celebración de la Pascua, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, te voy a dar nada más un dato que les digo que hay mucho por ver. Si aquí me está diciendo en números 9 que hay una cosa de celebración de la Pascua, entonces significa que la Pascua no empezó con Jesús. La Pascua ya existió y los israelitas lo celebraron. Egipto. Y desde la salida de Egipto. Entonces, aquí ya han pasado, como dijimos, un año, 2 años, 3 años, 4 años. Y cada vez que pasaban por esa temporada del año, ellos conmemoraban el tema del cordero, se comían el cordero, de acuerdo a la sangre representaba todo eso. ¿Y qué pasa cuando Jesús viene y muere en Pascua? Pues cumple la razón de por qué existe la Pascua. ¿Sí? Y les digo que eso pasa regularmente entre marzo y abril, ya que le demos la vuelta al año y ya lleguemos a marzo y abril, va a haber una clase especial de la Pascua. Y los ¿Sí? cristianos. Díganlo porque el cordero es Jesús. Correcto. Sin embargo, la raíz de eso necesitamos hacerla perfectamente a Éxodo 20, a Números 9 y toda esa parte, ¿de acuerdo? Para entender por qué no es necesario el cordero, ¿de acuerdo? Eso es importante. Sigamos, por favor, y vengan conmigo hasta cuando ya se enojan de comer maná. Vengan conmigo, por favor, en el número 11. Venga, miren cómo dice 11:1, nada más para que tengan una referencia. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. O sea, les daba el Señor cuidado y todavía se quejaban. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? ¿De acuerdo? Y luego ya les da codornices. ¿Han comido codorniz alguna vez ustedes? ¿Sí? ¿Huevito de codorniz o algo así? Pues deberían. Yo nunca pero bueno, deberían. No, bromeo. Vean conmigo O sea que todas estas historias mientras ellos estaban en el en el desierto. desierto. Eso es bien importante. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que no solo las historias, sino las instrucciones se dan en el desierto, que después van a ser empleadas. O sea, el Señor tiene un plan milimétrico y resuelto desde mucho antes. Ayer vimos, por ejemplo, en Romanos 8, cómo dice, a los que antes llamó, también justificó, glorificó y también dice, predestinó. O sea, el Señor tiene una visión. Para él el tiempo no corre un segundo, otro segundo, bueno, un segundo, otro segundo, otro segundo. No, no. Él ve el plano de la historia así, mira, como si fuera un póster abierto. Y para el Señor, imagínate, todas las películas están pasando al mismo tiempo. Él es el autor y consumador de todo eso. Él sabe todo eso. ¿Tú crees que él no sabía que Lili iba a estar ahorita en el quirófano y mientras que era el curso y justo en esta fecha, cuando se dio cuenta que Héctor pidió que cambiaran la fecha, el Señor ya sabía y él los provocó así también? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde me vas a llevar? Déjame fluir con eso. Al final tú mandas todo. ¿Se fijan? O sea, sería mucho más fácil nuestra vida si lográramos hacer eso, ¿no? Vean conmigo, por favor, hasta el 20, números 20. Yo tengo agua de la roca. O sea, en el desierto, ¿de dónde tomaban agua? De una roca. ¿Cómo es eso? No tengo idea. Pero ahí dice la palabra. ¿Sale? No, no es cierto. Sí tengo una idea, pero no se la voy a contar ahorita.
Es que está bien padre, está bien locochona esa idea. Vengan conmigo, por favor, al 22. Números 22. Yo tengo Balac manda llamar a Balaam. A ver quién se acuerda que dijimos ayer de Balaam. El profeta, que qué pasó con su burrita, ¿se acuerdan? Que habló. Esta es la burra de Balaam que habló. Entonces, aquí les estoy demostrando que lo que les estoy contando no son historias así de que yo me soñé, así de que. No, ahí está. Ponle un highlight ahí, ponle ahí un post-it, póngale una banderilla, póngale algo ahí para que. Números 22. Miren, los voy a llevar ahí para que se den cuenta. Vengan en el 22-21. Y dice el 21, el 22-23. Dice, y el asna vio al ángel, perdón, de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda, o sea, la espada estaba desenvainada en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso otra vez en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro. ¿Se acuerdan que les conté ese detalle? Dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso por una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel, dice, de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo ahora. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado? Dice, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. O sea, ¿alguna vez me he negado a obedecerte? Y le dice, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada ahí en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces yo les contaba esta historia ayer en relación a Jacob, ¿sí? Y aquí te decía yo ayer justamente, pues si la burra o el asna no se puso con él, y ahora ves a Balaam, el que estaba en la burra, cuando ve al ángel, tampoco se va contra él, ¿qué hace? Dice que se postró en su rostro. Entonces, lo normal que haces cuando estás así es postrarse. Cuando te aparece un ángel, es postrarse. Mientras que Jacob, que decía, no me voy a postrar. Se fijan, ahí está otra vez otra referencia importante a la parte de quién le decía a quién cosa, ¿no? A quién qué cosa. Vengan conmigo, por favor, hasta el final de Números. Números se acaba en el capítulo 36, ¿sí? Y empieza Deuteronomio. Realmente Deuteronomio, imagínense qué es esto, se llama Deu porque tiene que ver con doble, ¿sí? Deuteronomio, tiene que ver con doble ley. Aquí lo que va a pasar en Deuteronomio es que Moisés va a agarrar a hacer un discurso para contar todo un resumen de lo sucedido. Si tú quieres ver un resumen de los primeros 5 libros de la Biblia, lees Deuteronomio, ¿sí? A mí me gusta mucho Deuteronomio, es muy práctico, es muy rápido, avanza porque se lo está contando todo Moisés. Entonces, si tú te fijas, Deuteronomio 1 y dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Fíjate lo que te voy a decir, para que le entiendas, porque aquí vamos a unir las historias. Dice que estaban a este lado del Jordán, ¿sí? Porque lo primero que conquistan es esto, de Rubén, de Gad, atención Luke, de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, las conquista Moisés, ¿sí? En Números ya están conquistándose. Y en Deuteronomio, Moisés va a recordar todas esas historias, ¿sí? Cuando empezaron a subir y que le dijo, por Edom, no toques a Edom. ¿Se acuerdan que dijimos quién es Edom? ¿Quién fundó Edom? Esaú, ¿se acuerdan? Ayer lo pusieron ustedes que estaba. Esaú significa rojizo o Edom. ¿De acuerdo? Entonces, Edom, ¿quién lo fundó? Esaú. Pregunto, ¿Esaú es familia o es un extraño? Es familia. ¿Quién es el hermano de Esaú? ¿Se acuerdan que era Esaú, era el Canelo, ¿verdad? Su hermano, ¿quién era? Jacob. Entonces, él le dice, no toques a ellos porque son familia. Y luego suben un poquito más y dicen, contra Moab, ¿podemos subir? Y le dice el Señor, no, contra Moab tampoco. Porque Moab es familia, también es familia. Pero por otra parte, ya después se lo voy a contar, ¿de acuerdo? Era un sobrino de Abraham.
el que fundó él, con una de sus hijas, Lot, exactamente. Y luego, ¿podemos tocar a Amón? No, tampoco podemos tocar a Amón. No podemos, ¿por qué? Porque Moab y Amón eran prácticamente primos. Entonces no puedes tocar a Amón. Bueno, primos, hermanos, no sé cómo llamarle a eso. ¿De acuerdo? Entonces ya van conquistando y Deuteronomio te va a contar un resumen de todo eso. Deuteronomio es muy práctico, muy bueno. De verdad que para mí Deuteronomio es uno de los primeros libros que si alguien quiere estudiar la ley del Señor, que es de Génesis a Deuteronomio, Deuteronomio para mí sería del primero porque es fácil, rápido, fresco y muy pertinente. O sea, es asertivo en gran manera. Se acaba Deuteronomio en el 34 y ¿qué libro empieza después? Josué, ¿cierto? Y aquí teníamos a Josué, perdón, que les expliqué qué significaba la salvación de Dios, de la tribu de Efraín, ¿de acuerdo? Que tenía dos tareas, ustedes se acordarán. Aquí están sus dos tareas exactamente, ¿cierto? Entonces, te vas a dar cuenta que Josué va a ser el conquistador. ¿De qué parte? Del otro lado del Jordán. Aquí otra vez te lo voy a poner. Este es el río Jordán, mira, aquí dice. Entonces, Josué va a cruzar de acá para acá. ¿Sí? Y cuando cruza de acá para acá, dice uno de los versículos más prolíferos en las iglesias, que es, decidan ustedes a quién van a querer seguir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Entonces dice, quien quiera, vámonos. Y en ese tiempo, el río Jordán también se parte en dos y cruzan en seco todas las naciones de Israel. ¿Sí? Es una parte histórica muy, muy intensa también. Es todo el tema de la conquista. Con Josué es el final de la conquista. Y dice, tú Rubén, Gad y la mitad de tribu de Manasés, aunque ya tienen territorio, van a ayudar a conquistar todo esto. No se queden en sus casas. Ya cuando terminen, ya se vienen a su casa. ¿Está bien lo que estamos diciendo? Entonces, todo esto es en la época de Josué. ¿Hay serie de Josué? También hay una serie de Josué. Se la voy a mandar. ¿Sale? Para que ya ahí la vayan ubicando y toda la cosa. El río Jordán. Exacto. Así como Moisés, el Mar Rojo, Josué, el río Jordán. ¿Ven? Porque les digo que hay contenido y contenido y contenido y contenido para revisar. ¿Sale? Termina Josué. Vean conmigo, por favor. Un segundito. Termina Josué. ¿De acuerdo? Y empieza el libro de los jueces. Y ahí es justo donde quería yo llegar, porque así puedes fijarte que lo podemos de verdad ponerle su raíz en la Biblia. O sea, yo no quisiera que ustedes en algún momento creyeran que algo es porque yo lo dije. O sea, no quiero nunca que lleguen a sus casas o con sus amigos, familia, vecinos, lo que sea, y que digan, es que fui a un curso que me explicaron esto. Ah, muy bien. ¿Y quién dijo? Pues el muchacho que lo da. El Señor que lo da. No, no quiero nunca que digan eso, sino que sepan que lo dice en la Biblia y dónde lo dice. ¿Me explico? Eso es bien importante, porque yo ayer les dije que yo no quiero que me sigan a mí. Quiero que ustedes tengan un juicio propio y que ustedes tomen la decisión y que alguna vez, digamos todos como Josué, decidan a quién van a querer seguir. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y si ustedes dicen, bueno, pues yo tengo mi casa y yo, entonces todos los que digan mi casa y yo, pues todos nos hacemos amiguitos. ¿Me explico? Para poder hacernos fuerte y pues ahora sí, como dice el dicho, todos los que queramos que sí, pues contra la dificultad de este mundo y el afán del siglo, el engaño de las riquezas y todo eso que les mandé en un video al curso anterior. Entonces, esto es importante. Ahora sí, teniendo lo anterior ya presente, en el tema número 3, ¿sale? En el tema número 3 es donde vamos a arrancar, ¿sale? Este tema número 3 que se llama la fidelidad, les decía yo, la frase es donde tú mueras, yo quiero morir. Estamos en la época, terminó la época de Josué y empezamos a hablar de la época de los jueces. Como les digo otra vez, está equivocado aquí, Josué no es fructífero, es Josué, ahí se los puse correcto, es la salvación de Dios. ¿Sí? Vamos a la época de los jueces. Yo sé que habíamos estado poniendo nombres aquí, pero vamos a cambiar ahora a ponerle a épocas, ¿sale? Porque ahora sí ya son un montón, ya son una nación. Entonces, la verdad es que se va a poner cada vez más difícil de poder tratar con las casas paternas y después ya hay casas paternas derivadas de las casas paternas. Es una cosa impresionante. ¿Dudas? Esto ya tienen lo que sigue. Y empiezo aquí, jueces, ¿están bien? Sí, sin problema. Ahí le pones un post-it del tema número 3, sin problema. Un ladito. Ok. Ujú. Muy bien. Jueces. ¿Qué pasa en la época de los jueces? Jueces es una época bastante larga. Es una época donde sucede el síndrome
yo le llamo así, no sé si eso exista, pero yo le llamo así, el síndrome de la llanta de refacción. Así yo le voy a llamar, ¿sí? ¿Cómo es el síndrome de la llanta de refacción? Ahorita se lo voy a contar. Pero cuando Israel ya llega, recuérdame tu nombre, nena, por favor. Camila, sí es cierto. Bueno, Camila, ya que vas a estar aquí, te voy a contar algunas cosas interesantes para que puedas entenderle en el rato que vas a estar aquí. ¿Tienes dónde apuntar o no tienes? No, ya te van a dar. La verdad es que ya sabía que no tienes dónde apuntar, era para que alguien te diera una libreta. No, se pone bueno, Camila, te lo prometo. Mira, aquí el rollo está así. No tenían tierra, ya tienen tierra. Lo que tanto habían anhelado, que ustedes se acuerdan que ayer Luke nos contó con toda certeza. ¿Se acuerda Luke de esto que voy a poner en la pantalla? Que para poder ser una nación se requería un rey, un territorio y una constitución. Bueno, ya tenían el rey, que era Dios, ya tenían la constitución, que era la instrucción del Señor, los mandamientos, les faltaba el territorio. ¿Sí? Entonces todo el mundo decía, pues si obedecer a Dios, si obedecer a Dios, si se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Obedezco a esto porque Dios me lo dio. Si obedecer a Dios me va a llevar a tener el galardón del territorio, pues lo obedeceré. Ahí a veces medio trastabillaban, medio se tropezaban, pero la cosa era que era la obediencia lo que les iba a llevar a tener el territorio. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija o un niño le dice a su papá, si te portas bien, te doy el juguete? Si es inteligente, si es astuto, se porta bien. Si limpias tu cuarto, te lo compro. Si lo haces esto por un mes, lo vemos. Pero ¿qué pasa cuando ya se lo das? ¿Se lo sigue haciendo? ¿Lo sigue haciendo así? Como que de pronto no lo hace. ¿Por qué te estás riendo, eh? Te viene que Porque ya tengo el regalo, o sea que ya. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué pasó cuando les dieron el regalo del territorio de Israel? Pues ya me daron Pues ya, pues, ya estamos aquí, ya tenemos cercas, para que me entiendan, esto es como, ya tenemos una casita, ya le puse cercas, ya saqué a los que estaban aquí, ya conquistamos, ya. Oye, hay que obedecer. No, es que eso era para llegar aquí. ¿Ya me entienden lo que quiero decir? O sea, ¿han escuchado el pensamiento de alguien que es como, sí, pero pues no importa, sí, no importa? O sea, ese pensamiento también lo tenía Israel. Llegaron y se relajaron. ¿Sabes qué provocó cuando se relajaron y dejaron de obedecer? Y cuando les digo obedecer, necesitamos entender que que la obediencia al Señor de verdad es una cosa de marcar límites. Así como lo hago, así, de marcar límites. ¿Por qué hago este tema de los límites? Porque el Señor te dice, acá no, hasta aquí ya no. Todo este espacio que está aquí, todo este espacio que está aquí, tiene un nombre. Se llama libertad. Todo esto que está aquí es libertad. Oye, señor, es que yo quiero ir a probar de aquel lado. Sí, nada más que de aquel lado, como está fuera de mis límites, yo no puedo gobernar. No te puedo asegurar que eso va a continuar tu libertad. Probablemente te va a enfermar. y tú hablas de, por ejemplo, de los mandamientos, Ujú. la fidelidad a la esposa. Que quiero ser infiel, entonces es salirse de los De la límites. libertad. ¿Me explico? Y pregunto, vamos a hablar un segundo en matrimonio, por favor, de los límites. Hablemos un segundo de matrimonio para que se entienda esto, porque les dije que el pacto de Dios con su pueblo era de tipo matrimonial, ¿de acuerdo? O sea, ¿hay deleite en el matrimonio? Por supuesto que lo hay. Y el deleite es así, desmedido, hágalo. Cuanto quiera, cuanto desee. O sea, es para eso. Deleítate con la mujer de tu juventud, dice Eclesiastés. Y esto está dentro de la libertad, ¿se fija? Quiero esa deleite, pero con alguien, ya no es libertad. O sea, y ahora es tu gobierno. Ya te olvidaste de que había algo que te gobernaba. Es algo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hace Israel? Quiero ver cómo se siente de casualidad, a ver cómo se siente adorar a aquel Dios. ¿Y qué pasó? Aquí había otras naciones que tenían sus propios dioses. Entonces Israel dice, me gustan más las moabitas, están más guapas, porque andan más acá desenfrenadas. Me gustan más las amonitas, porque se ven más guapas. Y me gusta, me explico, porque ellos tenían su libertad también. Entonces el Señor le dijo, no te juntes, varones de Israel, no se junten con las amonitas, no busquen a las filisteas. A ver, aquí les recuerda quién dijo esto. No busquen a las filisteas. Y fue el varón y buscó a una filistea. Sansón. ¿Se fijan? Entonces, es una época muy difícil, la época de los jueces. Esta época es una época muy difícil porque literalmente cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y esta palabra de los jueces, si ustedes ven jueces 1, 2, 3, 4, se van a dar cuenta que es una palabra recurrente. Esta frase, fíjate, es una época que dura 350 años y cada quien hacía lo que bien le parecía. Apúntenlo, por favor.
O sea, si a mí me parece bien tener tres esposas y una moabita, una monita, una filistea y una israelita, una judía, pues se la aventaban. ¿Por qué? Porque para ellos les resultaba algo que pues me parece que esté bien, ¿sí? Entonces, esto provocó lo que les dije ahorita, el síndrome de la llanta de refacción. Ahora le voy Filisteo, moabita, sí. Ujú. ¿Qué eran musulmanes? ¿Sí eran musulmanes? ¿O todavía Eran eran? paganos, tenían de todos tipos de dioses, ¿sí? Moloc, Baal, Astoret, etcétera, tal cual, ¿sí? ¿Eran los egipcios o así, no? Pues era parte de las civilizaciones también. Por eso el tener un Dios invisible era una cosa muy controversial. ¿Me explico? O sea, que Israel dijeran, ¿y tu Dios? Mi Dios está en los cielos. ¿Se acuerdan de esa parte de que dice en la palabra? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Hay una canción incluso de eso. Entonces, era como, ¿qué? Pero muéstrame aquí tu figurita. No, no tengo. Por eso, ¿qué hace Israel? Ay, como que me siento raro. Como que aquí como que no encajo. ¿Se acuerdan que les dije ayer que era encajar? Como que no encajo, como que aquí tengo mis vecinos y mis vecinos acá se parecen a los vecinos de allá y los de allá, los de allá. Y cuando hacen sus fiestas, pues nunca me invitan. Pues déjame me parezco a ellos para que me invitan. Sigue pasando. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Se fijan? ¿Qué hacemos? Como que de pronto medio nos disolvemos en lo que el Señor ya nos demanda, lo que ya entendimos, con tal como de, pues, es que invítenme, por favor. Por eso yo les decía, todos los que quieran decir, mi casa y yo serviremos al Señor, todos los que quieran decir eso, pues vamos a hacernos amigos. Porque nuestras fiestas, nuestras invitaciones, nuestras cenas, nuestras comidas, nuestras pláticas, pues no solo van a ser de Dios, por supuesto, pero ¿qué es lo que va a gobernar todo el ecosistema que vamos a crear? Pues ser fieles al Señor. La santidad, la integridad. Imagínate que tus hijos conozcan a otros hijos, a otros niños, a otras muchachas, a otros muchachos, se fijan que se asocian con ese pensamiento. Ya me explico lo que quiero decirte. Entonces, Israel iba a ser, como dijimos, ¿se acuerdan? Pueblo, 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 Israel aparte. ¿Se acuerdan que le dijo consagrado? Van a estar aparte, santificado. Eso es algo muy interesante. Por supuesto, el mundo no le gusta eso. El mundo dice, yo necesito masas. Yo necesito gente que no quiera pensar. Gente a la que puedo manipular. Gente que no tiene juicio. Gente que le gusta nada más el puro placer. Que le gusta así el puro estar cómodo. O sea, yo quiero esa gente. Porque esa gente fácilmente la manipulo. Le da temor todas las cosas rápidamente. Pero a las personas que son inteligentes, sabias, que tienen juicio, que han buscado esos 10 puntos, ¿se acuerdan que les dije las 10 áreas? Que están trabajando esas 10 áreas. Por supuesto, son difíciles de manipular y son regularmente una minoría. Entonces, ¿qué debería hacer esa minoría? Pues vamos a hacernos amigos. ¿Se fijan? Para poder fortalecernos juntos. Ese versículo que dice, no dejando de congregarse, que decía Pablo a las iglesias, es justamente eso. Eso va a ayudarles a que se fortalezcan. Oye, Eduard, me siento de verdad así. O sea, caí en esto, me siento que me está ganando el afán, me estoy preocupado. ¿Y qué hace Eduard? Como en el mismo pensamiento, mete su hombro y nos fortalece o me fortalece. Y luego al revés, y así sucesivamente. ¿Sí? Le voy a contar algo que está así súper adelantado, que después vamos a estudiar en Hechos capítulo 4. Al final dice que cuando vino el Espíritu del Señor, provocó que todas las personas tuvieran todo en común. Le voy a contar a qué punto y no es una invitación ni es una sugerencia, solo les voy a contar. Y cuando les cuento cosas de la Biblia no me voy a disculpar porque sea lo que diga la Biblia, ¿de acuerdo? Nadie se ofenda, o si se ofenden, pues luego ya se desofenden. Pero con cosas de la Biblia, no con mis cosas, ¿no? Dice ahí que tenían tanto en común que vendieron todas sus propiedades, lo pusieron todo el dinero en un arca comunal y dice que de ahí comían todos y que a nadie le faltaba nada. El más pobre tenía con qué comer. Y el que estaba en la opulencia y con riqueza y toda la cosa, dice que también él tenía de verdad bienestar, paz y todos servían a todos. Dice que era tan fuerte la unidad que el Señor provocó en los corazones, dice que todos eran como un solo corazón. ¿Cómo piensas en eso? Un solo corazón, ¿sí? Entonces, si eso es lo que hace el Señor, y no digo como le vuelvo a decir, no es una invitación, o sea, solo le estoy contando, date cuenta cómo es como, bueno, pues hagámonos fuertes juntos y sigamos avanzando. ¿Está bien? Para que no nos pase esto. Que tan pronto el Señor nos bendice, es como, bueno, pues, qué padre, se acabó. No, sigamos en la fidelidad. Acuérdense que el concepto es fidelidad. Entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía, duró 350 años y vamos a sacar otra patita para acá, ¿de acuerdo? Ahí apúntenlo. Y vamos a contar que hubo en total 14 jueces diferentes de Israel. ¿Por qué no podemos llamarle a reyes, que levantaron reyes? Porque como dijimos,
el Señor no permitió que en el modelo divino hubiesen reyes. Siempre iba a ser Él el rey. Por lo tanto, como máximo, iban a tener jueces. El último líder que tuvimos fue Josué, acá está arriba, ¿de acuerdo? Pues ya sé que no sé. Acá está arriba Josué, ¿de acuerdo? Y después de Josué, ya no hubo otro líder con una razón específica de guiar a la nación. Es decir, Josué los guió para la tierra prometida, ¿cierto? Pero después de Josué, si se levantaba otro rey, ¿para qué los iba a guiar? O sea, ¿a dónde? ¿Ya me entienden? Porque ya llegaron al destino. Entonces, ¿a dónde los va a guiar? Pues no los necesita guiar a nada. Los necesita conservar y hacerlos perseverar en, y empieza con O la palabra, perseverar en obediencia. Necesita hacerlos perseverar en obediencia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, por eso estos se considerarán jueces. ¿Qué hace un juez? Un juez juzga. Y apúntenlo, por favor, porque esta parte no lo dije la vez pasada, pero un juez juzga, y va a sonar bien redundante, pero es real. Un juez juzga, y para que sea un juez funcional, debe juzgar con justicia. Así. Un juez juzga con justicia. Pero no siempre. Bueno, Entonces no es juez. O sea, ya perdió el rango. estoy pensando en los... Ya perdió el título. O sea, si alguien no juzga con justicia, ya no es un juez. Ya no es un juez facultado. Fue un juez. ¿Ya me entienden? Por eso esto es algo importante. Después se van a dar cuenta en el discipulado cómo vamos a empezar a revisar cómo es que el Señor nos habla de nuestras aptitudes y facultades. De verdad es una cosa impresionante. Y a veces puedes no tener como el título y aún así estarte comportando a la altura. Entonces, por supuesto que lo eres, ¿sí? Y el otro que tiene el título puede estarse de verdad rebajando y degradándose, pues ni el título le ayuda. O sea, ni aunque tenga el título condecorado y lo que tú quieras, pues no. Ok, estos son 14 jueces que gobernaron o que juzgaron a Israel. Ahora, quiero que apunten, por favor, esto que les voy a decir. Un juez juzga con justicia, ya lo apuntaron. Ahora les quiero definir qué es justicia. Una definición que vamos a estar utilizando recurrentemente hoy y en un futuro. Justicia es, dos puntos, erradicación del daño. Erradicar o erradicación del daño. Camila, ¿tú sabes qué es erradicar? ¿No? Erradicar es como arrancar. ¡Piu! Como cuando tienes una mala hierba desde el jardín y dices, ay, la hierba, y luego le cortas así, pero dejas la raíz y entonces vuelve a salir. Y luego dices otra vez la hierba y le cortas otra vez. ¿Qué hay que hacer? Sacarla de raíz o erradicarla desde la raíz. Erradicar es como eliminar, para que se entienda fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace un juez. Ayuda a erradicar el daño. Y a veces el daño necesita como cortar, separarse. ¿Sí? Si se está gangrenando un dedito, de verdad, a veces es muy difícil salvarlo. Para que no siga avanzando la gangrena, ¿qué hacen? Corta. Ese es más o menos lo que se refiere el tema de parar el daño. ¿Sí? Para que no siga avanzando. Entonces, ¿qué iba a pasar cuando el pueblo no solo dejara de obedecer el código de vida que el Señor les había dado, que se conoce como la instrucción del Señor? ¿Qué iba a pasar cuando ellos dejaran de obedecer y dejaran de apegarse a este código de vida? Pues cada quien iba a tener su propio código de vida. Entonces él decía, yo quiero ser moabita, yo quiero, perdón, irme con una moabita, y se iba con la moabita. Entonces, ¿qué pasaba? La moabita, pues no le importaba nada de esto, porque ni siquiera, fíjate esto, la moabita decía, nunca decía como, a ver, esposo mío, cuéntame sobre tus leyes. Pues nunca. Más bien, él le decía, a ver, cuéntame sobre tus dioses. ¿Me explico lo que digo? Entonces pregunto, el hijo que nacía de esa relación, o la hija que nacía de esa relación, pregunto, ¿qué influencia iba a tener? ¿Te fijas? ¿Te fijas? Es una cosa que iba a pasar. Entonces, eso, después, ese niño crecía dentro del pueblo de Israel. Entonces, había uno que quería avanzar y progresar, pero su hijo se juntaba con el hijo este que había nacido. Entonces, ¿qué iba a pasar? Daño, 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 daño. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaba llegar un juez para parar ese daño. Por supuesto, no mataban al niño, no me refiero a esa cosa, sino porque ahorita lo mata, no, sino como se necesitaba juzgar. A ver, tú por haberte casado con esa mujer tienes ahora este conflicto. Tienes dos opciones. O si quieres, puedes irte de esta familia, o sea, puedes irte de este territorio e irte a vivir a Moab. Si quieres, o sea, no hay problema. Si esa es tu decisión. O si quieres vivir aquí, aquí tenemos reglas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasaba? Fíjate, nada más, esto es algo bien interesante. Como se empezaron a mezclar y todo eso,
empezaba a provocarse algo bien raro cuando venían a atacarlos. Los enemigos decían, estos están bien desorganizados. Está bien chafa su método así como de existencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Ahorita que están débiles, vamos a atacarlos. Entonces iban, los atacaban y los vencían. Sí, sí los vencían, porque estaban desorganizados. Estaban completamente así con sus defensas abajo. ¿Sí? Entonces dice que llegaban y los atacaban y los atacaban y los atacaban y los atacaban. Y dice que los volvían a oprimir. Habían salido de la opresión y ahora ya están en su pueblo siendo oprimidos. O sea, a este pueblo de Israel como que le gustaba como que la opresión, le gustaba la mala vida. No es cierto, pero como que pareciera. Oye, pues se clamaban al Señor. Señor, por favor, líbranos, te rogamos. Ahora sí, ¿no? Como ahorita decía en la mañana, el miedo no anda en burro. O sea, Señor, sálvanos. ¿Y qué hacía el Señor? Escuchaba el clamor y decía, está bien. Te voy a mandar a un juez. No, te voy a mandar a un juez. Y el Señor levantaba a un juez. ¿Cuántos jueces dijimos que había levantado? 14. Levantaba a Otoniel. Entonces ven conmigo a Jueces, capítulo 1. Perdón, 2:11. Este, este curso se va a poner bien bueno. Está muy padre esta versión del curso, ¿eh? Es un poco diferente a la Sí, original. a la pasada. En el 2:11. En el 2:11 aparece apostasía de Israel y la obra de los jueces. ¿Saben qué significa apostasía? Camila, ¿tú sabes qué significa apostasía? Perdón, es que son palabras que aparecen en la Biblia. Ah, perdón, yo te las explico. Apostasía es abandono. Abandono. ¿Qué es apostasía? Es yo ya sé que es lo correcto, conozco la verdad, pero aún así me alejo de eso. ¿Sí? Apostasía de Israel es abandona Israel al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice despuesito? Y obra de los jueces. Entonces, cada vez que apostataba o cada vez que abandonaba a Israel, les iba súper mal y el Señor les mandaba a un juez. Ahora sí, vengan conmigo, por favor, al 3:7. Mira, 3:7. ¿Qué juez es este? Otoniel. ¿Sí? Y tú puedes leer esos 5 versiculitos. Abandono. Apostasía es abandono. Tú puedes leer esos 5 versiculitos y te vas a conocer la historia de Otoniel. ¿Sí? Entonces, fíjate, estaban súper mal. Señor, sálvanos. Y les manda a Otoniel. Otoniel les empieza a decir, a ver, tú, así como juez, acuérdate de erradicar el mal. ¿Tú vas a querer hacer lo malo? Ok, no puedes vivir aquí. Porque este es el territorio que el Señor nos regaló para vivir como el Señor quiere. Por eso nos lo dio Él. ¿O te costó a ti? ¿Pagaste por Él? No. Entonces, aquí es del Señor. A ver, ¿a quién le suena parecido? Aquí en esta casa hay reglas y se llega a tal hora. ¿Ves cómo tiene sentido que el Señor también es como un padre? Y el que diga, ay, es que el Señor es bien fuerte y bien intenso, pues también tú eres como papá. Si no, tus hijos se te mueren. Si allá los ves, quién sabe dónde, o no los ves, nunca vas. O sea, cierto que no es cierto, cierto o no es cierto que hay reglas, hay instrucciones, hay estatutos en tu casa, ¿sí? En esta casa no se tira la comida porque cuesta. Y entonces tú pones esas instrucciones. El Señor también. Y mientras que sigan las instrucciones, tus hijos, mira, están en la libertad. Son unas L's, no sé si lo notaban, pero son unas L's de libertad, mira. ¡Piu! ¿Sí? L's de libertad. Aquí todo lo que quieras hacer, mijo. ¿Puedo ver la tele? Claro que sí, por supuesto. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ya, vámonos. ¿Ya lavaste? Y ya, todo. Ah, pues claro, todo lo que quieras ver la tele. Bueno, no es cierto, hasta tal hora. ¿Te fijas? Y ahí te vas avanzando. Y eso es libertad, ¿sí? Porque si no, hay daño. Si viola la libertad, hay daño, ¿sí? Véanlo de ese modo, porque luego la gente quiere ver como, ¿es bueno o es malo? No, no es que sea bueno o malo. Es o libertad o daño, punto. Así tal cual. Entonces se levanta Ahod y Ahod empieza, vamos, tú para qué, todo. Pero Ahod no es eterno. Se muere y la gente, perdón, Otoniel. Otoniel muere y es como, bueno, pues ya se murió Otoniel, ya podemos hacer lo que, ya Otoniel no tenemos aquí que nos regañe, ¿no? Pasan los años y otra vez empieza la crisis. Era así por décadas, ¿eh? No crean que era nada más un año, no, era décadas de daño. Claro. Entonces, Señor, sálvanos, porque venían, los atacaban, Señor, sálvanos. Ok, ahí va se muere, así pues. Y este es el síndrome de la llanta de refacción. ¿Por qué?
Porque les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes ahorita están bien seguros que las llantas de refacción de sus coches están en muy buen estado? Y están funcionales para que si se poncha tu llanta, así ahorita saliendo, tú dices, tengo paz, no importa. Sí me voy a tener que asolear y ahorita voy a sudar un montón y me ensucio las manos, pero la llanta está y está en buen estado. Y no solo la llanta, también el gato hidráulico, también la cruceta, también el triangulito este que es que refleja, este, todo, todo está. Bueno, regularmente ustedes dicen que sí, que bueno. Y también es una cultura bastante estadounidense, pero en México a veces no saben ni en dónde está la llanta de refacción. O sea, no saben si trae la bendita llanta de refacción. ¿Cierto o no es cierto? O sea, es real. O sea, ya te das cuenta, ¿no? Entonces, o ni sabes, o sea, no tienes ni idea de. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que la necesitas, o sea, hasta que llega el punto de necesitar, ahora sí, ¡ay, la llanta! Y luego, si eres inmaduro, le vas a echar la culpa a la esposa, le echas la culpa al hijo que nunca te dijo que, a ver, por favor, o sea, el carro de quién es. Los chicos, ¿a quién lo maneja el carro? O sea, es importante que tengamos responsabilidad. Entonces, aquí pasaba exactamente igual. ¿Les importaba a Dios y sus instrucciones? No, a menos que se los estuviera llevando a la fregada. ¿Ya me entienden lo que quiero decir? Entonces, mientras que no me lleve la nada, estoy bien, no obedezco. Pero cuando ya me está llevando, ¡ay, Señor! Y te pones a orar. Y la verdad es que no somos tan diferentes a esos. O sea, como que de pronto, eso de orar cada día, pues no. Pero deja tú que venga una dificultad a la vida tuya y vieras cómo te postras. Y al suelo, Señor, por favor. El que se ríe sabe que es verdad. Pregunto, ¿eso es fidelidad o es interés? Ay, me dolió mucho decirlo así. Es fuerte, es muy fuerte, pues, porque ya a veces hemos hecho eso con el Señor. O sea, hasta que nos duele es cuando, ay, Señor, ahora sí te ruego y ¿me explico? Y a veces es necesario que sea así, para el Señor llamar nuestra atención. La palabra enseña y dice, y Jesús dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se va a perder, ni uno. Entonces, mientras que tú estés aquí, ¿se acuerdan que dijimos de que dormido como el amor que no despierta? Mientras que tú estés ahí, el Señor te está esperando, pero va a llegar un día donde te necesita despertar, porque no te va a perder. ¿Me explico? O sea, no te va a perder. Entonces, mientras que eso suceda, mejor tú y yo despertemos y no seamos interesados con el Señor. No nos interesa la llanta de refacción hasta que se nos ponche la llanta. Seamos prudentes y amemos al Señor, aunque el daño no nos esté respirando en la nuca. Seamos de verdad fieles con el Señor, aunque no nos estemos en la providencia, en la provisión, en la abundancia. Seamos fieles con el Señor, porque la fidelidad es eso. Soy fiel al Señor con y sin. ¿Me explico? O sea, lo que dices justo en el matrimonio, cuando te casas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo se dice? ¿Cómo decimos es? ¿Cómo le dicen al matrimonio? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la adversidad y en la bondad, o sea, todo, en lo próspero y en lo adverso. ¿Y qué dicen? Acepto. Ahí está. Eso es fidelidad. Ahora sí, hagamos que sea, o sea, hagámoslo realidad. ¿Sí? Y fidelidad, pues sí sería también incluso lo de la llanta. A ver, pues revisen que su llanta esté funcional ahorita. Localícenla, me explico, y dense cuenta, mira, si está puesto aquí el gato y la cruceta y todo está jalando, pues, ¿cierto? Entonces, esa época es la que se identificaría como la llanta de reflexión. Ujú. Sí, como anclaje, claro que sí. A mí me encanta hacer esos anclajes. Entonces, aquí está. Sí, por ejemplo, hubo 14 jueces y con esto nos vamos a un break que ya es la hora. Quiero que se fijen, por favor, aquí, mira. ¿Quién escribió jueces? Fíjate que no me acuerdo y no lo tengo ahorita en la mano. Es que aquí dice, A ver, dinos ahí quién dice que lo escribió. no veo, pero Sí, ¿verdad? Hay que recordar que como quiera había, mira, no sé, y me gusta mucho ser vulnerable con ustedes y decirles, hay cosas que no me las sé, ¿me explico? Pero vamos a investigarlo y ya que tengamos una respuesta, los compartimos. que no se nombra el autor, la tradición judía le adjudica el libro a Samuel. Sí, he escuchado también un poquito sobre eso. ¿Vale? Ok,
Hay 14 jueces en total. De aquí, ¿cuáles se ubican? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Débora, que es la única mujer jueza. ¿De acuerdo? Es la única dama. Y ustedes se acordarán que ella juzgaba, o los que se han leído sobre Débora, lo pueden leer en el 445 de jueces. Débora, ¿se acuerdan en dónde juzgaba? O sea, dice la Biblia que juzgaba debajo de una palmera. Exactamente. Entonces ella se sentaba ahí a juzgar y la nación iba a decirle, oye, es que mi hijo, a ver, pero tu hijo, la obediencia al Señor. Me explico. ¿Quién más, a quién más reconozco rápidamente? Reconozco a Gedeón, también a Gedeón. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Que los 300 de Gedeón, que era como bebían el agua, iban a saber el Señor si eran aptos o no para luchar. ¿De acuerdan? Esta parte está interesantísima. Pueden ver esta historia acá. ¿De acuerdo? Hay una parte importante por aquí, por Abdón, por Elón. Hay una cosa así muy grotesca que, bueno, ya lo leerán ustedes. Y luego después de un rey que estaba gordito. Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sí. Sansón es como el más popular, pero Sansón era un juez. A veces la gente nos cuenta la historia de Sansón como que Sansón era un fuertote y todo eso, pero Sansón era un juez, fue un juez, ¿de acuerdo? Y era de la tribu, ¿de qué tribu? A ver, espérense. Luke, ¿de qué tribu era Sansón, dijimos? Dan, exactamente. Sí, era de la tribu de Dan, los más violentos, los más fuertes, ¿de acuerdo? Entonces Sansón era ahí. Pero Sansón, lo que dijimos ahorita fue real. Sansón fue y se metió con una moabita, con una filistea, perdón. Se metió con una filistea y eso provocó que fuera infiel al Señor. ¿Me explico? Le sacaron los ojos, una cosa increíble ahí. Y luego después está Elí, que Elí se le conoce como el dos en uno, ¿sí? Porque hacía dos labores al mismo tiempo. ¿Qué hacía Elí? Además de ser un juez, como en esta lista, también era sacerdote. Sí, y juzgaba a la nación y también ministraba en el templo, ¿de acuerdo? Y luego Elí conoció a una mamita que estaba llorando en el templo todo el tiempo porque no tenía hijos, no habían nacido hijos para ella. Y la historia cuenta que Elí fue y la visitó y bueno, al final de cuentas, esta mamita tuvo un bebito, ¿de acuerdo? Y le dijo, le decía al Señor, si me das un bebito, yo lo voy a consagrar para que te sirva, ¿de acuerdo? Y tan pronto fue destetado, ¿de acuerdo? Fue y lo llevó al templo y ese bebito creció a los pies o a la instrucción de Elí y este bebito fue Samuel, ¿de acuerdo? Entonces imagínate nada más esto, Elí con su mamá, o sea, es decir, Elí el sacerdote y juez aconseja a su mamá, luego también medio se burla unas cosas y luego ya después la mamá concibe, ¿de acuerdo? A Samuelito. Y Samuelito estaba, dice, como un niño en el templo, prácticamente, bueno, en el tabernáculo, realmente no había templo todavía, en el tabernáculo, y imagínate que decía que Samuelito vestía efod. El efod es una vestidura solo de los sacerdotes, y le pusieron a Samuelito un efod de su talla. Eso me parece algo muy bonito, no sé. Y entonces Samuelito creció, 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 y el Señor le mandaba a llamar, y le mandaba a llamar, y le mandaba a llamar, y Samuel no solo fue dos en uno, Samuel fue tres en uno. ¿Por qué? Porque Samuel no solo era juez, también fue sacerdote porque aprendió el oficio y también fue un profeta del Señor. ¿Sí? Entonces, estos son los 14 jueces de Israel y ahora les contaré una historia que nace justamente de esta época, pero una vez que regresemos del break. ¿Está bien? ¿Ya los apuntaron acá? Tenemos entonces que hay 14 jueces, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Hay una historia interesantísima que se desprende de esta época de los jueces, donde hay una familia que vive en Judea, no, perdón, que vive en Judá. Judea todavía no existía. Que vive en Judá. Le voy a poner aquí en el mapa, por favor, préstenme atención. Y aquí está donde vivían ellos. Ellos vivían aquí en Judá, ¿de acuerdo? Y vivían en este territorio al sur de Israel, ¿sale? Entonces vivían acá, pero como todo estaba en crisis y había crisis de todo tipo, ¿de acuerdo? Déjenme leer aquí porque la había abierto yo hace rato. Había crisis de todo tipo, crisis familiar, crisis económica, porque cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Crisis social, crisis de seguridad, crisis por todas partes, había crisis, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Esta familia dice, ¿sabes qué? Aquí en este país ya está muy difícil la cosa, vamos a migrar. Y ellos migran de Judá y se van a Moab, ¿de acuerdo? A esta sección del país, a este país, perdón, que estaba pues ahí pegadito, nada más cruzando el Mar Muerto, ¿de acuerdo? Y entonces se van para allá y era una mamá, un papá y sus dos hijos varones, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, no sin embargo todavía. Y allá estando en Moab, acá estando en Moab, se casan los dos hijos, ¿de acuerdo? Uno de los hijos se llamaba Kelión y otro se llamaba Malón. Ahorita se lo voy a poner en la pantalla, no se preocupen. Y entonces estos dos hijos se casan con dos mujeres. Una de ellas se llamaba Orfa, que significa Gacela, su nombre, y la otra de ellas, perdón, se llamaba Ruth, ¿de acuerdo? Se casan allá, ¿de acuerdo? Y extrañamente, después de unos años,
se mueren todos los varones de esa familia. Es decir, el papá, que se llamaba Elimelech, ¿de acuerdo? Muere. Kelión, muere. Y Malón, la risa, me da risa con este nombre. Y Malón también muere. Entonces queda la suegra, queda la suegra con las dos nueras, ¿no? Entonces, una de las nueras se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa, ¿no? La suegra se llamaba Noemí. Sí, ya saben de qué historia estamos hablando, ¿no? Entonces, se quedan allá y Noemí le dice a sus nueras, ¿saben qué? En mi instrucción, en mi código de vida como judía, porque ella sí era judía, porque nació de la tribu de Judá, dice, La suegra. exacto, la suegra le dice, nosotros como judíos tenemos un código de vida que son los mandamientos de Dios. En esos mandamientos de Dios está permitido que si el esposo, perdón, muere y tiene un hermano menor, si la mujer quiere, se puede casar con el hijo que sigue, siempre y cuando esté viuda, ¿me explico? Y es algo permitido. Pero ustedes ya se dieron cuenta que yo no tengo más hijos para darles. ¿Sí? Entonces les dice, para darles es un esposo. Hay que recordar que estar divorciada, no, estar soltera, primero, estar soltera era algo bien complicado en aquel contexto social. ¿Me explico? Ya sabes por qué. Porque heredaban del esposo. ¿Me explico? Y luego estar viuda era algo también muy complicado. Por eso, la verdad es que casarse era algo, después de viuda, era algo muy común. ¿Sí? Y luego ser esposa y no tener hijos también era algo difícil. Entonces, habría que analizar mucho el contexto social para entender esto y no querer como juzgarlo o decir, no, pues qué raro tú, ¿no? O qué extraño que tuvieran esas costumbres. La verdad es que tenían un tema social bastante importante. Entonces, le dicen, yo me voy a regresar a mi ciudad, o sea, de Moab, me voy a regresar a Judá. Entonces, ustedes quédense aquí en Moab, busquen con quién casarse, regresen con sus padres, o sea, pues ya acabamos la relación, pues al final de cuentas. Entonces las dos le dicen, no, no, suegra, por favor, nos vamos a quedar contigo y vamos a ir a donde tú vas. Y luego le dice, bueno, está bueno, pues vámonos, ¿no? Entonces le dice, bueno, agarren sus cosas y pues vámonos, ¿no? Y cuando ya es el momento de irse, Orfa, como que dice, uy, como que pensándolo bien, no, y mejor no, está muy difícil el paquete, o sea, no, porque allá vamos a ser tres mujeres viudas. O sea, ¿ya quién nos va a pelar o quién no tenemos nada? O sea, no, pues mejor, pues yo así me quedo aquí. ¿Me explico? Entonces Orfa se queda en Moab y se regresa a casa de sus padres. Y le dice a Ruth, Noemí, oye, ¿por qué mejor también tú pues no te vas? O sea, ten paz, ten tranquilidad. Y además yo estoy así como que amargadita. Así dice, yo estoy amargada. De hecho, ya no me van a llamar Noemí, me van a llamar Mara. Que Mara significa amargura, ¿no? Llámenme Mara. Así, ¿no? Dice, me voy a ir allá con mis vecinos que me echen la mano o algo, ¿no? Y le dice a Ruth, no, suegra, yo voy a ir contigo. Dice, no, por favor, quédate. No, suegra, me voy a ir contigo. Entonces, Noemí le decía y le decía, quédate, 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 hasta que Ruth así ya, vamos a decir, le pone un límite y le dice, no me ruegues que te deje ya. No me digas que me aparte de ti, suegra, porque donde tú vayas, yo voy a ir. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Y donde tú mueras, yo quiero morir. Quería mucho. Imagínate eso. Eso es un Eso le dice Ruth a quién? A Noemí, su suegro. suegra. Yo muchas veces vi que cuando hacían las invitaciones para las bodas, ponían ese versículo, donde tú mueras, yo quiero morir, tu Dios, así todo. Ponían ese extracto del versículo como si fuera una declaración de amor de un esposo a una esposa, de un esposo a una esposa. Pero no, es la declaración de fidelidad de una nuera a su suegra. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor. Fíjense cómo después de Jueces, aváncenle, aváncenle, aváncenle y vayan conmigo al siguiente libro. ¿Qué libro sigue después de Jueces? Ujú. Y ese versículo de Ruth, vengan conmigo, por favor, en el capítulo uno, en el capítulo uno y versículo número 10 le dice, y le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías. Dice, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Vuélvanse, así, regrésense a sus casas, pues. Y luego después dice el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. O sea, me voy, yo sí no me voy a ir contigo. Mas Ruth se quedó con ella. Y luego le dice otra vez en el 15, mira cómo le está rogando que se quede. Le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth,
Ahí está y subráyalo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a tú quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, perdón. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es Ruth 1, 16 y 17. Esa es la cita, Lisette. Esa es la cita. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto o dispuesta a decirle a su suegra, suegra, me quedo contigo hasta la muerte? Está difícil, ¿verdad? En nuestro contexto social, como que de pronto. Pero interesantemente, esta es una de las relaciones más difíciles de sobrellevar. La relación entre, a veces ni siquiera tanto entre el yerno y la suegra. Más, a veces es entre la nuera y la suegra. Y luego como que de pronto se siente competencia y cuánto. Pero Ruth nos está enseñando el concepto de fidelidad. Hay que recordar que este tema, es el tema número 3, es hablar sobre la fidelidad. Y en la historia en la que hemos ido avanzando, y así como vimos el gobierno, el propósito y ahora la fidelidad, nos damos cuenta que Ruth es un ejemplo de fidelidad. Qué interesante que Ruth ni siquiera era del pueblo de Israel. ¿Dónde dijimos que nació Ruth? En Moab. Aquí véanlo conmigo, por favor. Ella nació acá. Ella tenía las instrucciones de Dios, tenía el código de vida, tenía al Eterno como su Dios. No, ella tenía, y dice otros dioses, y le dice, pues vete, vuélvete a tus dioses. No, ella no tenía eso. Pero nos da un ejemplo de fidelidad tan grande con su suegra que dices tú, oye, espérate, esto es digno de analizar. Si tú te fijas, Ruth solo tiene 4 capítulos. Fíjense nada más, tiene 4 capítulos. Se lo recomiendo que se lo echen. Están bien fáciles y bien bonitos. ¿Sabes una cosa? Ruth, déjenme, se los pongo acá, por favor. Miren, aquí le voy a contar la historia de este método. Ahí está, Noemí con Elimelec eran marido y mujer, ¿de acuerdo? Y luego después ellos tienen a 2 hijos. Esto ahorita no lo apunten para que primero escuchen la historia. A uno que se llamaba Kelión y otro se llamaba El Malón, ¿de acuerdo? Y entonces acá Kelión se casa con Orfa, que les dije que ella era moabita, ¿de acuerdo? Y Malón se había casado con Ruth, moabita, ¿sí? Pero aquí se muere Elimelec, se muere Kelión y se muere Malón. Bye. Muerte ardiente, tal cual. Sí, muere. ¿Sale? Y entonces Ruth, espérense que esto todavía no debía pasar. Entonces Ruth se va con Noemí a vivir. Y aquí pasa algo interesantísimo. Noemí le dice que vaya y coseche o que vaya y no coseche porque no era una cosecha, sino que vaya y recoja espigas para que puedan comer. Interesantemente, las espigas que iba a recoger eran las espigas de cebada. Qué padre que estemos hablando de esto ahorita. Ahorita te voy a contar por qué. Qué interesante, el Señor es muy bueno. Esas espigas de cebada se dan por allá de marzo a abril. ¿Qué le dije? ¿Qué más les dije que pasaba entre marzo y abril? La Pascua, ¿sí? Entonces pasa la Pascua, ¿de acuerdo? Y viene la época de los primeros frutos, ¿de acuerdo? Que es una fiesta que se conoce como la fiesta de primicias o Bikurim. Después voy a contar más sobre eso. Entonces, en estas festividades había cosecha de cebada nada más. Entonces, fue Ruth a un campo de un tipo que se llamaba Boz y empezó a cosechar. Y alguien le dijo, ¿y quién es ella que está cosechando aquí? No la habíamos visto. Y le dice, ella es extranjera de Moab, es Ruth la Moabita que vino con Noemí, la viuda de Elimelec. Ahí acuérdense que todos se conocían, ¿de acuerdo? Entonces pasa que ya llega Ruth con un montón de espigas porque vos le dice a los criados, no la vayan a molestar, ¿sí? No la vayan a hacerle nada, déjenla que coseche cuanto, bueno, no cosecha porque digo que no era suyo el campo, sino que recoja. Había una instrucción, y fíjate otra vez, en los mandamientos del Señor había una instrucción que decía 2 cosas. Número 1, si estás cosechando y se te cae una espiga, ya no la puedes agarrar. Esa es la ley. O sea, si tú agarrabas la espiga que se te cayó, ay, que no me falte nada. Ah, bueno, eso estabas quebrantando la ley. ¿Sí? Así era el Señor. Y decía, lo vas a dejar ahí porque es para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Entonces, el Señor tenía incluso leyes sociales que cuidaban incluso a los más necesitados. Y luego también decía, no vas a cosechar hasta el límite de tu campo. ¿A qué se refería eso? Como si el campo fuera así un rectángulo, así un rectángulo. Dice, bueno, tú vas a cosechar siempre como en un redondeando las esquinas. Toda esta esquina le pertenece o es para los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los necesitados. Entonces, Ruth era extranjera. Ella podía ir al campo a recoger lo que se caía
y si acaso era agarrar de esa esquinita. Se fijan estas partes como, ah, mira, entonces por eso la ley era necesaria, porque la ley hacía que hubiera bienestar, libertad, bendición, prosperidad incluso para el más necesitado. Entonces dejan que coseche y llega Ruth a la casa de la suegra, ¿de acuerdo? Que era Noemí, y llega con un montón de costal, así un costalón lleno. Y le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y le dice, ah, es que vos me dio y me permitió. Bueno, pues fíjate nomás, me das una muy buena idea. Porque ese vos no está casado. Y ese vos podríamos utilizar la técnica legal, escucha esto, la técnica legal para que él pueda redimirnos. Así, redimirnos a ti y a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una cláusula legal que decía que se podía casar con el hijo, con el otro hijo, con el hermano y con el hermano, si es que éste moría, ¿no? Entonces sucede que le dice, vas a seguir esta instrucción, vas a ser obediente a lo que te voy a decir, ¿sí? Cuando llegue la época de la cosecha, pero la de la cosecha del trigo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a trabajar, bueno, vamos a estar en esa época haciendo toda esta cosa, ¿no? Entonces sucede que le dice, te vas a colocar a sus pies, le vas a descubrir los pies, lo del zapato, y pasan un montón de cosas en estos 4 capítulos, ¿sí? Y vos entiende que esta mujer puede ser redimida, pero no por un tema de me gustas, te gusto, no, sino por un tema legal. El tema legal era que había la oportunidad de que se adquiriera un campo que le pertenecía al suegro de Ruth. Está medio raro esto, pero se lo voy a contar. Había un campo que estaba disponible y que nadie trabajaba y que le pertenecía, por así decir, a Noemi, que era la suegra, perdón, que era la viuda de Elimelech, o sea, a ella le corté como herencia, ¿no? Entonces ella dice, oye, ese campo le debería tocar al hijo, pero le digo, está muerto, al otro hijo, está muerto. Entonces, ¿quién es el pariente más cercano? Aquí viene la parte importante. Todo eso era una cosa legal escrita en los mandamientos del Señor. Acá está todo esto. Por eso todos debían apegarse a esos, de Génesis a Deuteronomio. Entonces dice, busquen al pariente más cercano. Y tenemos un problema. No era vos el más cercano. Había otro. Había uno más cercano. Y le dicen, y vos le dice, sí puedo redimirte por todo lo que había hecho Noemí, que él digo, de los pies, del zapato y todo eso. Pero primero necesita, o sea, legalmente necesita llegar la oportunidad primero al pariente más cercano. Entonces van con el pariente más cercano y le preguntan, oye, pariente más cercano, hay un terreno que te debería corresponder como heredad porque se murió Elimelech y sus 2 hijos. ¿Quiere redimirlo? Y dice, sí lo quiero redimir. Dice, pero con el terreno también viene una mujer moabita que es parte de esa heredad que se quedó sin redención. Porque no tiene marido, porque se murieron todos estos. O sea, a él, vamos a suponer, le hubiera tocado a Malón. Me explico, que le hubiera tocado a Ruth. Pero ella se quedó sin heredad. Ella se quedó sin heredad porque todos murieron. Entonces le dice, necesita redimir a la más joven. Y le dice, no, no puedo porque si no mi reputación se daña. Entonces, ok, desertas, o sea, no quieres la heredad, no quieres, perfecto. Nada más que no está el terreno tampoco. No, está bien. Entonces, ¿quién le seguía? ¿Quién era en segunda posición? Vos. Entonces, vos dice, yo redimiré. El tema es que vos dice algo interesante, miren, se lo voy a contar como de chisme. Vengan conmigo, vengan conmigo en el 3:10. Amén, qué bendición. Ruth 3:10. Miren la respuesta de vos. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Qué pasó? No, es que no veo elegante. Ah, necesitas unos como lentes, ¿verdad? Sí, sí, me van a operar de cabeza. Ah, ya. Bueno, ¿y podemos hacer algo más? ¿Quieres que lo pongan aquí en la pantalla? Bueno, o tú escucha, o sea, tú disfrútalo aquí. Entonces le dice a vos, bendita seas porque no fuiste en busca de los jóvenes. Les voy a contar esto, Cami, Kate, Luke. ¿Saben cuántos años tenía aproximadamente vos? ¿Se cree la tradición? Como 80 años. ¿Y ella? Pues la verdad es que se calcula que aproximadamente 30 y 40 años. O sea, le duplicaba la edad. Ruth, ¿sí? Entonces, cuando le dice eso, hace referencia a, pudiste haber ido a buscar a un joven, rico, pobre, no importa, pero o sea, te fijaste en mí. O sea, Ruth siguió la instrucción de quién, de Noemí, porque le dijo,
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, si Ruth dice, tu Dios será mi Dios, ¿qué le está diciendo en otras palabras? Yo quiero ser como tú. Ajá, ¿y cómo era Noemí? ¿A qué se replegaba Noemí? ¿Cuál era el código de vida de Noemí? ¿Cuál era el propósito de vida de Noemí? Ayer lo dijimos, gobernada por Dios. Entonces, cuando le dice, tu Dios será mi Dios, es, yo voy a ser gobernada por tu Dios. Y en el gobierno de Dios está esa cláusula legal. ¿Y qué hizo, no, qué hizo Noemí? Que la conocía la cláusula legal, dice, ella puede entrar, pero primero hay que hacerlo de forma íntegra. Hay que ir con el pariente más cercano. Si rechaza, ni modo. Y aunque Ruth dijera, no, es que ya me había gustado vos, pues no es pregunta, es legal. ¿Me explico? Bendito Señor, aquel rechaza y entra entonces este. ¿Me explico? Ahora, fíjate lo que te voy a contar. Aquí ya, déjenme que les ponga la animación. Se casa con vos, bueno, literalmente se casa toda la cosa, y ellos tienen un hijo, ¿sí? El hijo que nace entre Ruth y vos se llama Obed, ¿sí? Tienen un hijito, este Obed. Y luego Obed tiene un hijito que se llama Isaí, ¿ok? De Isaí tiene otro hijo que se llama David, y seguramente saben quién es este David, el de las mañanitas. El de las mañanitas no, solo para que ubiquen, miren de dónde viene este. David, después de 28 generaciones, ¿quién le nace? Yeshua o Jesús. ¿Se fijan? Entonces, yo podría decir que la tatara, así, se me lo puedo llevar, tatarabuela de Jesús es Ruth, ¿cierto o no es cierto? Y no solo puedo decir eso, que la esa es Ruth y es moabita. O sea, en la línea genealógica de Jesús está sangre extranjera y es de Moab, un país que nació por el incesto entre una hija y un padre, un país pagano y con idolatría. Ahí el Señor mandó llamar a Ruth y la hizo parte no solo de su pueblo, no solo le dio heredad, no solo la redimieron, sino que también la hicieron parte de la genealogía de los ancestros del Mesías mismo. Noemí era, dime que era su papá. Noemí y Elimelech eran esposos. Y el papá de cómo era incesto. Mm, Esta es otra historia. Esa es otra historia, ¿de acuerdo? La de Moab, que te dije que eran parientes, mira, para que te acuerdes. Moab y Amón son naciones que salen del incesto entre el padre y una hija, ¿de acuerdo? Pero es mucho antes, o sea, no está en esa temporada, es mucho antes, allá en la época de Abraham, donde Génesis 12 por ahí más o menos, para que te ubiques, ¿sale? Ya platicaremos de eso luego. Ok, luego acá quiero que te pongas atención. Vos tenía un papá, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el papá de vos? Cerquita. Se llamaba Salmón, como el pez. Se llamaba Salmón, ¿de acuerdo? Y Salmón tenía un papá que se llamaba Nazón. Y así, Salmón era el hijo de Nazón, que era el hijo de Aminadab, que era el hijo de Aram, que era el hijo de Rom, que era el hijo de Fares, que era el hijo de Judá. ¿Sí? Eso está en el examen. No, No sabemos. no, eso no viene en el examen. Es Judá. ¿Quién es el papá de Judá? Ese sí se lo saben. Israel. Israel. ¿Y el papá de Israel? ¿Y el papá de Isaac? Abraham. ¿Se fijan? Entonces podríamos decir, aquí está toda la genealogía hasta David y estas 28 generaciones también las puedes conocer, ¿sí? Entonces está Abraham, Isaac, Israel, Judá, Fares, Rom, Aram, Aminadab, Nazón, aquí Salmón, vos. Y luego vos, Obed, Isaí, David. Haces el brinco de 28 generaciones, Jesús. Entonces pregunto, ¿Jesús es judío? Porque nació de Judá. ¿Fijan? Ahora pregunto, ¿Jesús el levita? No, ¿por qué? Porque no viene de la casa paterna de Leví. ¿Jesús es israelita? Sí, ahí está. ¿Se fijan? Ya por eso es como que, para eso me sirvió todo lo que hicimos. Exacto. Ok. ¿Qué es importante de esto? La mamá de vos. La mamá de vos también es importante. Salmón estaba casado con una mujer que se llamaba, ay, espérense, me falta otra animación, Rahab. ¿Quién es Rahab? La prostituta que vivía en Jericó, ¿se acuerdan? Y que cuando fueron los espías le dice, yo sé que ustedes van a venir a conquistar y a arrasar con toda esta ciudad. Cuando vengan, sálvenme.
Y le dice, sí, solo si estás en tu casa. O sea, solo vamos a salvar a los que estén en tu casa. No podemos a garantizar al resto de la ciudad, pero si estén en tu casa, que vivían en la muralla, ¿se acuerdan? Ahí los vamos a salvar. Y sí, son salvos. ¿Y qué crees que pasa con Rahab después de que tu ciudad está toda destruida? Pues viene a vivir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A qué parte de Israel? A Judá, porque se casa con Salmón, que vivía en Judá, ¿se fijan? Entonces, pregunto, ¿Rahab también viene a ser parte de Israel? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué crees? Tiene un hijo que se llama Boz. Ahora te hago una pregunta. Lo que dijimos ahorita rapidito es que Rahab tenía también un oficio que no era muy amable, ¿me explico? ¿Sí? Rahab, ¿a qué se dedicaba? ¿Se acuerdan? Era prostituta, ¿sí? Ah, ok. Dice que era ramera, ¿sí? Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, si la tatarabuelita de Jesús es Ruth, una moabita, la tatarabuelita que siga, bueno, la otra que siga abuela, es una extranjera y ramera también, ¿Qué familia? que viene a formar parte de la nación de Judá. O sea, quiero que te des cuenta de un concepto de la fidelidad que es avasallador. Cuando una persona es fiel al Señor, el Señor tiene conflicto con el pasado de nada. Y eso es una cosa que necesitamos aprender. Hay un versículo precioso que dice que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? Dice, hay un versículo que dice que en Cristo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué pasa con el pasado de Ruth? No importa. Es la tatarabuelita de Cristo, a punto, se acabó. ¿Y qué pasa con el pasado de Rab? No importa, ya está aquí en Judá. Siempre que quiera ser parte del pueblo, no importa. Gobernado por Dios, está todo feliz, está todo tranquilo. Se acabó. ¿Sí? ¿Dónde viene toda esta historia? Por supuesto, no la vas a encontrar en Ruth. Viene en Mateo capítulo 1. Si tú lees Mateo 1, te va a contar toda esta genealogía de Jesús. ¿De acuerdo? Y te vas a dar cuenta que las únicas dos mujeres que aparecen en Mateo 1 como parte de la genealogía de Jesús están solamente Rahab y Ruth. Qué interesante esto. Para mí esto es una redención preciosa de las mujeres, o sea, notarlo acá, porque es como si fuera una línea del tiempo en un museo, en una galería impresionante. Mateo 1 y Mateo 1 no dejó de mencionarlas. Eran mujeres extraordinarias, ¿de acuerdo? Que por supuesto debían ser contadas sus historias. ¿Está bien? ¿Esto pasó en qué época? En la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en esa época donde cada quien hacía lo que bien le parecía, Noemí le pareció bien continuar en los estatutos del Señor. Vos le pareció bien continuar en los estatutos del Señor. Imagínate qué tipo de personalidad tenía Salmón, el papá, para haber tomado a Rahab y haber criado un hijo como vos. O sea, con excelencia de masculinidad, galante, caballero, respetuoso, íntegro, honorable, paciente, o sea, todo. Vos de verdad eres un gran tipo porque por supuesto habla muchísimo del papá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando incluso alguien extranjero sigue la ley del Señor? Viene a ser parte de la ley, viene a ser parte del pueblo del Señor. ¿Sí? Te voy a dejar con dos cosas aquí importantes. Número uno, Dios no hace acepción de personas. Quiero que escuches esto, es que es muy importante. Dios no hace acepción de personas. Oye, pero es que yo soy de otra nación, yo no soy judío, ni soy israelita, ni soy nacido allá. No te preocupes. Ruth tampoco. Oye, pero Rab tampoco. ¿Qué te dice el Señor? Obedece nomás. Cuando salieron de Egipto y con Moisés se fueron un montón de egipcios y dijeron prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Porque se vinieron un montón de esta gente. ¿Y qué les dice, qué le contesta el Señor a Moisés? Le dice, no, no te preocupes, deja que vayan contigo. Nada más que obedezcan. Igualito que todos los demás, que obedezcan. Que se vuelvan obedientes a mi instrucción. ¿Está bien? Esa es la primera conclusión de este tema número 3. Y la segunda conclusión es que Él es fiel, aunque nosotros, o el pueblo, aunque no sea fiel, Él seguirá siendo fiel. Él es fiel, aunque no. Ahora, ayer estábamos platicando acerca del tema del propósito, ¿verdad? Hablamos ayer del gobierno, el propósito y ahora la fidelidad. ¿Por qué viene a colación, antes de definir nuestra identidad, hablar de la fidelidad? Acuérdate que ayer te dije, ¿de qué va a servir que descubras tu identidad y después de eso la abandones? ¿De qué va a servir que entiendas cuál es tu identidad y después de eso la ignores? ¿De qué va a servir eso? Pues de muy poco.
Entonces, fíjate nada más, estamos analizando todas estas historias que están bien hiladas una con otra, ¿de acuerdo? Con la intención de ver ejemplos de personas que nos contaron, por ejemplo, del gobierno, Jacob, del propósito, Moisés, Josué y Israel. ¿Se acuerdan que le di 3 ejemplos? Del propósito, perdón, de la fidelidad, tenemos a Ruth y a Rahab también. Entonces, quiero que te des cuenta que sí existe este proceso, y te lo voy a revelar de una vez. Sí existe este proceso de sanidad y restauración, sí existe frente al Señor. Ninguno de ellos nos cuenta que haya ido con la terapia, con el psicólogo, al reiki, a los imanes, a la acupuntura. No nos cuentan de eso. Pero sí podemos ver que Ruth fue obediente. O sea, de verdad, o sea, oye, suegra, pero si me dice que no, tú vas. No le preguntó nunca eso. O sea, ella fue obediente. Entonces, quiero que te des cuenta de esto y concluyamos esta parte ya. En el proceso divino de restauración, sí hay sanidad, pero requiere que entiendas tu identidad, requiere que tengas claro tu propósito y requiere que te apegues al código de vida. ¿Me explico? Y entonces andas en esa libertad. ¿Está bien? Aquí concluye prácticamente el tema número 3. Ahora, si se fijan, el versículo que les puse en la portada, yo les puse, donde tú mueras, yo quiero morir. ¿Quién dijo esto? Ruth. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Decirle al Señor, a donde tú me llames, yo voy a ir. Donde tú quieras que yo esté, yo voy a estar. Lo que tú quieras que yo diga, lo voy a decir. Lo que tú no quieras que yo diga, me voy a callar. Tú mandas, Señor. Tú gobiernas.